Un saludo cordial, espero se encuentren bien. Hoy vamos a tocar un tema dentro de la nefrología de suma importancia por el impacto que significa para el paciente diabético lo que es la nefropatía diabética. Lo primero que tenemos que entender es que dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes existen dos grandes grupos, las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares. Por lo tanto, la nefropatía junto a la retinopatía y la neuropatía son complicaciones microvasculares. Por lo tanto, la nefropatía diabética se define como una enfermedad microangiopática progresiva e irreversible en muchos casos cuando el diagnóstico es muy tardío y que se caracteriza por esta triada de microalbuminuria, proteinuria y una disminución de la tasa de filtración glomerular. Fue descrita hace muchos años atrás y por esa razón también se la describió como enfermedad de Kemmel-Wilson, como glomeruloesclerosis diabética o como nefropatía propia del diabético. Es una de las complicaciones más graves de la diabetes mellitus. La presencia de proteinuria en el diabético ya fue conocida desde el siglo XVIII. En 1836 Brick dedujo que la proteinuria podría ser consecuencia de una enfermedad renal específica de la diabetes. Y en 1936 Kemmel-Wilson le dieron el nombre de glomeruloesclerosis nodular. ¿De qué estamos hablando? Nos estamos refiriendo a una problemática de salud pública muy importante. Dentro de todo el contingente de pacientes diabéticos, el compromiso renal que puede ocurrirle a un paciente diabético es de un 30 a 35%. Es decir, dentro de ese tránsito que durante los años que el paciente está desarrollando la diabetes, un 30-35% puede en algún momento de la evolución desarrollar un compromiso renal. Es un problema evidentemente de salud pública porque la OMS indica que para el año 2030 vamos a estar con 692 millones de diabéticos. Por lo tanto, es una enfermedad de elevada prevalencia con un alto costo y representa un 6% de la mortalidad global. En el diabético tipo 2, que constituye el 90% de la población diabética, habitualmente ya se le encuentra la nefropatía diabética. En cambio, en el diabético tipo 1 empieza a pesquisarse, debe empezar a buscarse nefropatía diabética después de los 5 años. Porque lo más importante de toda esta clase es el hecho de que el diagnóstico de la nefropatía diabética debe hacerse, debe buscarse, debe investigarse muy precozmente, porque el paciente que empieza con microalbuminuria y no se controla bien, va camino inexorable a la insuficiencia renal crónica. ¿De qué estamos hablando en realidad? De una condición clínica de mucho impacto, porque representa la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal. Creo que ya no solo en países industrializados, sino en países tercermundistas, en países en vías de desarrollo.
por la alta prevalencia de la obesidad. El 30% de los pacientes diabéticos tipo 1 llegan a desarrollar nefropatía diabética y un 10 a 20% en los diabéticos tipo 2. Y por otra parte, constituye la segunda causa de muerte en pacientes diabéticos después del infarto agudo de miocardio. Importante también es saber que la principal causa de muerte en la población diabética, el 70% de nuestros enfermos se muere por algún problema cardiovascular, y más porque las muertes son más que por la enfermedad renal crónica. ¿Cuánto aporta la nefropatía diabética en el paciente con insuficiencia renal crónica? Un 41%. Y la hipertensión arterial aporta con un 28%. Por eso el desafío para los médicos es hacer un diagnóstico precoz de la nefropatía diabética, para que ese enfermo no vaya a la insuficiencia renal crónica. Cuando uno habla de nefropatía diabética, tiene que remontarse a la anatomía, recordar lo que es el corpúsculo renal, compuesto por la cápsula de Bowman y el glomérulo renal, que no es más que una red capilar modificada que se encarga de entregar ultrafiltrado del plasma al espacio de Bowman. La tasa de filtración glomerular depende del flujo glomerular, de la presión de ultrafiltrado y del área y composición de la barrera de filtración. Dentro de la barrera glomerular, importante es recordar este extremo del capilar que está formado por las células endoteliales que tienen fenestraciones, la membrana basal glomerular, que en la nefropatía diabética está engrosada, hay un engrosamiento del mesangio. Esta membrana basal glomerular, que tiene 3 capas, la lámina del medio, que es la lámina densa, la lámina rara externa y la lámina rara interna. Y recordar también los podocitos que constituyen la capa visceral de la cápsula de Bowman. Dentro de las etapas de la nefropatía diabética, el diabético transita durante años desde una fase incipiente que va de los 0 a los 5 años, y que precisamente en esta fase incipiente es lo importante pesquisar que el paciente tenga la microalbuminuria, hasta esta fase ya clínica, 10 a 15 años, en la que ya el paciente se torna sintomático, pero ya estamos hablando de un enfermo que está con una nefropatía diabética establecida. Por lo tanto, es importantísimo que el médico pesquise en esta etapa transicional la microalbuminuria. En la primera etapa de la nefropatía diabética no existe hipertensión arterial y empieza a aumentar la presión arterial, y por esa razón es que uno de los signos fundamentales en la nefropatía diabética es la hipertensión arterial, porque el paciente, cuando está con la nefropatía diabética establecida y que ya no es reversible, está totalmente hipertenso, está con proteinuria, y por eso es que puede llegar a la anasarca, porque la proteinuria determina hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia genera el edema, genera el anasarca. Por lo tanto, el paciente en esta etapa ya va a estar con una tasa de filtración glomerular totalmente disminuida. ¿En qué momento de estos años de diabetes hay que investigar la microalbuminuria? En el paciente diabético tipo 2 es importante que en ese momento empecemos a pesquisar
si hay microalbuminuria. En cambio, en el diabético tipo 1, más allá de los 5 años, uno debe empezar a buscar microalbuminuria, en el entendido que la microalbuminuria es un marcador de lesión incipiente, elemento diagnóstico fundamental para iniciar un tratamiento precoz. De ahí la importancia de la albuminuria. Es un marcador de disfunción endotelial y enfermedad cardiovascular, predictor de nefropatía, aunque no específico, pero es el primer indicador clínico que debe hacer sospechar que el paciente está con una nefropatía incipiente y que si el médico no hace un tratamiento oportuno y multidisciplinario, controlando todos los factores de riesgo, desarrolle la insuficiencia renal crónica terminal. Más albuminuria, mayor disminución de la tasa de filtración glomerular. Ahora, frente a un paciente que tiene microalbuminuria, no hay que olvidar los falsos positivos. Estas son causas que no están relacionadas con nefropatía, es decir, el paciente tiene microalbuminuria, pero estos constituyen factores que se los cataloga como falsos positivos. Por lo tanto, yo tengo que descartar fiebre, ejercicio físico, infección urinaria, hipertensión no controlada, hiperglucemia e insuficiencia cardíaca, porque estos se comportan como falsos positivos. Por lo tanto, hay que dejar de pensar que al paciente diabético solo se le debe hacer, con la finalidad de detectar un daño renal, creatinina. Si bien es fundamental hacer una determinación anual a todos nuestros adultos diabéticos, es importantísimo también pesquisar albuminuria. Esta determinación debe hacerse cada año. En la diabetes tipo 1, a partir de los 5 años de instalada la diabetes, diagnosticada. En cambio, en el paciente diabético tipo 2, desde el principio, desde que hacemos el diagnóstico, debe pesquisarse ya, empezar a buscarse la microalbuminuria. La microalbuminuria se define como la presencia, como la pérdida de albúmina entre 30 y 300 miligramos en 24 horas. La macroalbuminuria ya es cuando el paciente está perdiendo más de 300 miligramos en orina de 24 horas. Entonces, lo importante es detectar en esa fase de microalbuminuria, cuando todavía no se supera los 300 miligramos por día. En cuanto a los mecanismos, a la fisiopatología, se han hablado de mecanismos hemodinámicos y mecanismos metabólicos que se ponen en marcha dentro de lo que es la patogénesis de la diabetes, de la nefropatía diabética. De todas maneras, todos estos cambios, todos estos mecanismos fisiopatológicos, al final producen una degradación mesangial, hay un aumento del espesor de la membrana basal, hay un aumento de la acumulación mesangial, hay disfunción endotelial, disminuyen los factores de crecimiento, aumento de la angiotensina 2, aumento de endotelinas, hay aumento de las citoquinas y hay lo que se llama la esclerosis glomerular. Por lo tanto, son múltiples los mecanismos fisiopatológicos que hacen llegar a que el paciente llegue a lo que es la nefropatía. Recordemos que cada día el riñón filtra 180 litros, es decir, el ultrafiltrado, todo lo que se entrega a la cápsula de Bowman son 180 litros de ultrafiltrado. Y de estos 180 litros por día que se filtran al riñón, a la cápsula de Bowman, 178 a 179 se reabsorben en todo el sistema tubular. Por lo tanto, la capacidad reabsortiva que tiene el riñón es bastante grande. Entonces, el
el tránsito, es decir, todos esos años que el diabético transita desde que se diagnostica la diabetes hasta la nefropatía diabética, ya está establecido que son 5 etapas por la cual pasa el paciente hasta llegar a la nefropatía establecida. En la primera etapa hay una hipertrofia e hiperfiltración glomerular, lo que se ve es una nefromegalia, no se presentan cambios estructurales, coexisten con el inicio de la diabetes y en esta etapa es reversible. Este fenómeno está presente al tiempo del diagnóstico de la diabetes mellitus y el paciente está totalmente asintomático. En la etapa 2 hay lesiones estructurales. Si bien hay normoalbuminuria, esta es una etapa silenciosa, cuando se hace un estudio por microscopía electrónica y un engrosamiento de la membrana basal glomerular, hay expansión mesangial. Estamos hablando de los primeros 5 años. En la etapa 3 es esta etapa la más importante. En esta etapa nosotros debiéramos diagnosticar la nefropatía, porque si se pesquisa en esta etapa, en la etapa de microalbuminuria, es decir, la pérdida de albúmina está entre 30 y 300 miligramos por día, en un análisis de orina de 24 horas, en esta etapa es importante hacer el diagnóstico de la microalbuminuria porque cuando se hace un buen control de los factores de riesgo cardiovascular, el enfermo, uno puede evitar que vaya camino inexorable a la insuficiencia renal crónica. Estamos hablando de 6 a 15 años. La etapa 4, ya hay una instalación, ya es una nefropatía diabética establecida. Prácticamente acá la pérdida de proteína es mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas. Estamos hablando de más de 10 años de evolución. Si uno remite al oftalmólogo a este paciente, es de hecho que hay retinopatía. Ya está comprometida la tasa de filtración glomerular. El paciente puede estar edematizado porque hay hipoalbuminemia, por el hecho de que está perdiendo ya más de 3 gramos por día, hay hiperlipidemia y en esta etapa ya se asocia a retinopatía severa, neuropatía, vasculopatía y estamos hablando de un tiempo ya de entre 15 a 25 años. Y en la etapa 5, que es ya el paciente que ya tiene una insuficiencia renal crónica, es un paciente ya que tiene que ir a un tratamiento sustitutivo renal. Es un paciente que ya tiene un compromiso importante de la tasa de filtración glomerular, ya está hipertenso, la renina está baja, hay una proteinuria importante, hay la glomerulosclerosis nodular que describió Kimmelstein y Wilson, y por supuesto el deterioro progresivo e insuficiencia renal. Estamos hablando de un diabético de más de 25 a 30 años. Entonces, estas son las etapas por las cuales pasa el diabético hasta la nefropatía diabética. En su etapa inicial, este paciente es totalmente asintomático. Cuando el paciente está edematizado, hipertenso, dislipidémico, con toda esta clínica de fatiga, espuma excesiva en la orina, el hipo es frecuente, el malestar general, el prurito generalizado, ya estamos hablando de un enfermo que está con una nefropatía diabética bien establecida. Es muy difícil que este enfermo se controle fácilmente para evitar la insuficiencia renal crónica. Tendríamos que hacer muchos esfuerzos. Es un paciente que debe manejarlo ya el especialista, porque a partir de la etapa 3, ese paciente debe ser derivado al especialista, al nefrólogo, para evitar que el paciente vaya a la insuficiencia renal crónica. El principal signo de nefropatía diabética establecida es la persistencia de la proteinuria en la orina. La proteína puede aparecer en la orina durante 5 a 10 años antes de que se presenten otros síntomas. Esto es importante. La retinopatía, para detectar nefropatía
tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 75%. Es decir, que si yo empezaría a dudar de que mi paciente tiene una nefropatía diabética y lo refiero al oftalmólogo y el oftalmólogo me indica que hay compromiso retiniano, pues no debo dudar que el paciente esté nefropático, porque el valor predictivo positivo es un 72%, porque la sensibilidad supera el 50%. Es decir, generalmente cuando yo diagnostico una nefropatía, el paciente también tiene retinopatía y vasculopatía periférica. El tratamiento de la nefropatía diabética es multidisciplinario. Lo que yo tengo que hacer es controlar todos los factores de riesgo cardiovascular asociados, porque si se asocia nefropatía diabética con hipertensión o con dislipidemia, aumenta la probabilidad de que el enfermo fallezca por un evento cardiovascular, sea un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Por lo tanto, el tratamiento se sustenta en un buen control de los factores de riesgo cardiovascular. El control estricto de la glicemia es importantísimo. La hemoglobina glicosilada A1C debe llevarse a menos del 7%. Hay que controlar estrictamente la presión arterial, reducir la proteinuria a menos de 1 gramo de 24 horas. Si el paciente es tabaquista, hay que insistir en que abandone el hábito tabáquico. Hay que controlar la dislipidemia. El LDL, que es el colesterol malo, hay que llevarlo a menos de 100 miligramos por decilitro. El HDL, que es el colesterol bueno, hay que subirlo a más de 45 en los varones y más de 55 en las mujeres. Y los triglicéridos hay que llevarlo a menos de 150 miligramos por decilitro. El control del índice de masa corporal, el agregar un antiagregante plaquetario en el tratamiento tipo ácido acetil salicílico, 100 miligramos por día, es fundamental. El control de la hiperglicemia, ideal es que el paciente esté con 70 a 110, y como decía, niveles de hemoglobina glicosilada A1C menos de 7. Hay que restringir las proteínas 0,6 a 0,8 por kilogramo de peso al día. La Asociación Americana de Diabetes, el octavo comité conjunto recomienda llevar al paciente a menos de 140/90, y la ADA recomienda a menos de 130/80 si hay microalbuminuria. Por lo tanto, tiene que ser bastante estricto el control de la hipertensión arterial. Las drogas que más se utilizan y las que han demostrado los mejores efectos, no solamente en el control de la hipertensión, sino en disminuir la proteinuria, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina. Después de 2 a 3 meses de tratamiento antihipertensivo, hay que repetir la medición de la proteinuria para ver si hay un efecto positivo. Nunca hay que olvidar que hay que llegar a las dosis máximas del antihipertensivo. El losartán, la dosis máxima es 100 miligramos al día. El candesartán, que viene de 8 y 16 miligramos, hay que intentar llegar a los 32 miligramos por día en 2 tomas. El valsartán, que viene de 80 y 160, lo ideal es llegar a los 320 miligramos por día. El olmesartán hasta 40 miligramos por día, y el telmisartán a 80 miligramos por día. Se puede cambiar a ARA cuando hay algún efecto colateral, una intolerancia de los IECA. Uno de los efectos más frecuentes es la tos. Por lo tanto, importantísimo es el manejo de la hipertensión arterial, porque cuando se asocia a la nefropatía diabética hay más riesgo de un evento cardiovascular tipo infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Entonces, el mensaje de esta clase es, el mensaje más importante es el hecho de que importantísimo es el diagnóstico precoz. Es fundamental que pesquisemos la nefropatía diabética cuando está en su fase incipiente.
Y el marcador más importante es la detección de microalbuminuria. Cuando yo detecto microalbuminuria en mi paciente diabético, hay que hacer un esfuerzo, hay que optimizar el tratamiento, controlar todos los factores de riesgo cardiovascular, porque de otra manera, si no lo hago así, ese paciente va camino inexorable a la insuficiencia renal crónica. Muchas gracias.